buenas a todos, soy Pablo Veloso y el otro día vi una entrevista que le hicieron a Robin Wood. Robin Wood es un escritor paraguayo que es escritor de cómics, es decir, es guionista de cómics. Él escribía los guiones, los que aparecen en los globitos de los cómics, de un montón de cómics diferentes. Es decir, no es tipo Batman y nada más. No, él creó y desarrolló a lo largo de los años un montón de personajes. Por ejemplo, Dago, Nippur de Lagash, creo que aquí la Legión también, o Capitán Camacho, no me acuerdo cuál de los dos era de él, Gilgamesh, el inmortal, luego Pepe no sé cuánto, es decir, fue creando un montón de personajes y muchos más y muchos históricos, y lo fue desarrollando. Entonces vi la entrevista, me impactó muchísimo porque yo me crié con él, básicamente. Cuando yo tenía 7, sí, 10 años sería. En mi casa había muchas de estas revistas que las compraba mi tío. Y estas revistas se llamaban D'Artagnan, Intervalo, Nippur de Lagash mismo, se llamaban la revista Nippur. Ilustración, me parece que había otra. Eran varias revistas, pero eran de la misma editorial. ¿En qué consistían? Bueno, tenían cómics unos tras otros. La mayoría eran de Robin Wood, porque hasta producía tanto que escribía con seudónimos. O sea, para que no quedara como que la revista editaba cosas solo de él, le ponían seudónimos, hasta de mujer inclusive, y salían otros cómics, que con el tiempo se supieron que eran de él. Así que yo leía esto, pero leía y releía. Uno de los que más me ha gustado siempre fue Dago, como de daga, porque era un italiano que de la época de Florencia, que los árabes lo capturan, lo llevan a no sé a qué país árabe y lo mantienen como esclavo. Entonces él es el cristiano, es el esclavo cristiano. Y bueno, tiene que sobrevivir. Y le van pasando miles de cosas ahí, hasta que se convierte hasta en genízaro. Y bueno, mil vericuetos, pero siempre era un hombre así con un temple muy fuerte, capaz de sobrevivir a cualquier cosa, encontrándole la vuelta a las situaciones. Bueno, yo leía eso, me crié con eso. Leía Nippur de Lagash, aprendía de las ciudades de Babilonia, Sumeria, porque había muchos personajes así. Había cómics históricos, ¿no? Donde te contaban en pocas palabras la historia de algún evento de la historia, justamente. Eh, Había de todo, había hasta cómics, obviamente, de detectives, de, bueno, distintos temas de los más variados. Pero lo que quiero decir es que yo leía eso, ¿no? Diariamente, así, religiosamente. Tenía también una enciclopedia, Larousse, que me habían comprado, cara, de esas que te vienen a vender a la puerta y tu madre se endeuda para comprarla, que venía como en 10 tomos por letra, y en cada letra venía como cualquier enciclopedia, de todo, ¿no? Países, cosas, personajes históricos. Y yo diariamente las leía, hasta cuando iba al baño, me llevaba la enciclopedia y leía la enciclopedia en el baño. Entonces, tenía eso, tenía un libro de química, eh, que me había aprendido la tabla periódica de los elementos de memoria, que ya no me la acuerdo, pero en ese momento me la había aprendido en memoria. Mi abuelo materno me regalaba libros y me traía libros obviamente para niños, por ejemplo, cómo hacer, no sé, avioncitos de papel. Había otro, cómo hacer de detective. Luego los de Elige tu propia aventura, estos de que leías un libro y tenías que tomar decisiones, que estaban al pie de página, y decía: si usted decide entrar por la puerta de la derecha, vaya a la página tal. Y si usted decide entrar por la puerta de la izquierda, retroceda a la página. Y te armabas tu propia aventura, pero leía. Y así con otras cosas que mi abuelo también me regalaba, que eran, no sé, de la naturaleza, y era la historia del, qué sé yo, del perezoso. Me acuerdo, Nelo el perezoso. El perezoso es un animal, se llama así, el perezoso. Uno que camina muy lento y se agarra con sus garras de los árboles. Bueno, este era Nelo.
le ponían nombres y te sacaban fotos y te ponían texto y te contaban la historia de Nelo. El tema era que leía, y vuelvo a eso. Entonces, con historietas, con cómics, con el libro de química, con los otros libros que me regalaba mi abuelo, yo leía. Entonces iba forjando en mi cabeza la capacidad de estructurar en el lenguaje las ideas, ¿no? Aprender de las comas, de los puntos, del punto y coma, de puntos suspensivos, de las comillas, signos, porque leía visualmente, quiero decir, no es que solo escuchaba un video de YouTube, que no existía. Entonces, al leer, se iba formando en mí no solo un conocimiento por los contenidos, sino también la estructura del lenguaje. Hoy en día, eso no pasa. Ha dejado de pasar por completo. Hoy en día, un niño está totalmente ajeno a lo que es la información con contenido. Hoy en día accede a un videojuego, lee en el videojuego lo que le pone, ve para la izquierda, ve para la derecha, acumulaste tantas balas, si matas a fulano te quedas con la escopeta del otro, punto, no hay más nada. En YouTube todo ocurre rápido, vertiginosamente, en Twitch o en X cosa, no sé, distintas redes sociales, todo es una vorágine, pero sin información profunda, sin estructuración del lenguaje, sin conocimiento del pasado. Porque yo estudiaba eso, los sumerios, estudiaba la naturaleza. Hoy en día un niño crece y un adolescente sin ninguna noción de nada. Solo sabe jugar a un juego, solo sabe ver videos de YouTube donde se habla de, jaja, mira lo que hago, le hago una broma pesada al otro, de esos que terminás de verlo y decís, me quedé igual que cuando empecé. O sea, no sumé nada, ni un ápice. Bueno, eso es lo que suele pasar hoy. Luego, claro, nos preguntamos, ¿cui bono? ¿No? O cui prodest, ¿no? ¿Quién se beneficia con esto? ¿No? ¿O qué gana? Bueno, los que se benefician obviamente son los gobernantes, porque en la medida en que, no digo que lo provoquen, digo que se benefician con eso, porque en la medida en que tengas más gente idiota, más gente que sea incapaz de pensar, que no conozca la historia, para ver si lo que está haciendo este político ya lo hizo otro antes y funcionó y salió mal. Bueno, como no lo vemos, todos creemos en pajaritos y en mariposas, y nos parece que todo está bien y es normal, porque no hay con qué compararlo. Pero si leíste un poco, leíste los clásicos, y de pequeño, aunque sea, los leíste de esta forma, porque había entre esos cómics, por ejemplo, no sé, Shakespeare, hecho, me acuerdo, hecho cómic, ¿no? Te lo ponían en 4 páginas de repente, un episodio de la vida de alguna de las obras de Shakespeare. Y así con otras cosas, o históricos, como digo, pero no, ahora ya no hay más de eso. Ahora lo que hay es la vida misma. Vivir, no hay información, solo hay vivir, divertirse, vertirse así en distintas direcciones. No hay nunca un concentrar algo y concretar. Entonces lo que hay es entes, no en el sentido filosófico, sino en el sentido habitual que se dice la palabra ente, en alguien que no tiene características. Es un ente, es alguien, una ameba, es alguien que simplemente vive porque la vida es gratis. Esa persona no sabe pensar, no sabe quién es, no sabe por lo tanto posicionarse, no sabe defender sus ideales, no sabe nada. Una pena. Y algo que podríamos cambiar, no a la fuerza, porque no se puede con fuerza, sino poco a poco, quizá acercando a esos jóvenes de nuevo esa información, a veces como con los bebés, con papilla, ¿no? con una comida casi predigerida, como quien en un juego electrónico le mete ahí un poco de historia, como a veces pasa, y de repente el chico se entera de que, mira, no sé, este juego de Drácula tiene que ver con Vlad, el empalador, y es un hecho histórico. Mira, ocurrió en Rumanía de verdad. Era un noble. Mira. O sea, esta clase de cosas quizás pueden llevar a despertar algo. Pero así como estamos, difícil que el chancho chifle y la gallina mastique. Para pensarlo.